¿Sabes reconocer si estás burnt out? ¿Sientes que te falta la energía, que te arrastras de la cama para levantarte e ir al trabajo o encender la computadora si estás remota? E incluso te falta la motivación para hacer cosas los fines de semana. La definición de burnt out o agotamiento laboral, esta vez la saqué de quien introdujo el concepto en 1974, el psicólogo llamado Herbert Freudenberg. Y este establece que el burnt out es la sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Por eso, en este primer episodio de la temporada, te quiero contar un poco más sobre mi experiencia de burnt out reciente, cómo me di cuenta que estaba burnt out y sobre todo qué decidí hacer al respecto. Bienvenidas a Aprendizajes Compartidos. Este es un podcast bisemanal que se enfoca en crear un espacio de reflexión donde hablamos de temas que normalmente nadie suele comentar. Yo soy Wendy Bolívar, coach de carrera y de vida, autora y formalmente marketera. En esta temporada nos vamos a enfocar en situaciones y emociones que vivimos en el trabajo. Y por eso hoy vamos a hablar sobre el burnout o agotamiento laboral. Miren, según la Organización Mundial de la Salud, al menos la mitad de la población mundial ha sufrido en algún momento de agotamiento laboral. Y muy específicamente en México, según datos del 2022-2023 de esta misma organización, más del 75% de la población sufre de burnout. Es decir, si no has pasado por ahí, seguramente próximamente vas a estar allí, porque todos lo hemos vivido. Ahora, ¿cómo se siente el burnout? Lo primero es precisamente esa sensación de agotamiento, que es tanto físico como mental. Obviamente hay una falta de energía y entonces se presentan los cambios que pueden ser cambios en tu apetito, cambios en tus patrones de sueño, en las mujeres incluso cambios en su menstruación y sobre todo cambios en el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nos volvemos más irritables o empezamos a sentir desmotivación. También puede ser que endurezcamos un poco el trato hacia las personas que incluyen nuestra familia, nuestros amigos, los colegas, todas las personas con las que convivimos, sea a diario o de vez en cuando. E incluso también se presentan malestares como dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, malestares estomacales, ahí es donde se pueden empezar a presentar otros problemas gastrointestinales como las úlceras. Y en general, estos son un poco los síntomas de cómo se siente el estar burnt out. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque mucha gente a lo mejor piensa, bueno, es que estoy estresada o estresado. Hay una importante diferencia entre el estar estresado o sufrir de estrés laboral y sufrir de agotamiento laboral. Y la diferencia principal es que el agotamiento laboral se presenta durante un periodo extenso de tiempo. Es decir, realmente el agotamiento laboral o burnout es una consecuencia de estar bajo estrés laboral por un periodo muy prolongado de tiempo. Entonces, si te das cuenta de que esto no es por una situación temporal, digamos, tienes un proyecto y puedes estar estresado por ese proyecto, pero si al finalizar ese proyecto aún sientes los mismos síntomas, es posible que ya estés en una situación de burnout. Yo encontré un test que les voy a dejar el link en la descripción de este video que les puede ayudar a determinar si están en una situación de burnout o agotamiento laboral. Pero ¿qué realmente causa esta situación? Porque va más allá del estar expuesto por un tiempo prolongado a una situación estresante. Voy a citar a dos personas y primero voy a empezar con Jay Shetty, que es un ex monje y podcaster reconocido de origen británico, y él habla de que no se trata de las extensas horas de trabajo, sino más bien una sensación de vacío y de poca relevancia emocional y moral con respecto al trabajo. Por otro lado, una psicóloga llamada Christina Maslach, que ha dedicado muchísimos años recientemente al estudio de este fenómeno llamado agotamiento laboral, habla de precisamente un desajuste entre la persona y ese empleo en términos de la carga laboral, que puede ser mucha, poca o incluso puede ser por falta de claridad. Luego habla de la parte del control, en donde normalmente hay poca autonomía.
habla también del reconocimiento, en donde pues falta precisamente ese reconocimiento a través de la compensación o a través de la apreciación. Y luego habla de también lo que es la conexión. Y eso tiene que ver con tanto las relaciones laborales que formamos, que normalmente pueden ser falsas o vacías, como también la conexión con los valores de la empresa. Ahora les quiero contar un poco sobre mi experiencia y voy a hablar de la experiencia más reciente porque realmente me puedo dar cuenta que ha habido diferentes momentos de mi vida laboral en la que me he sentido burnt out. Esta más reciente podríamos decir que comenzó incluso a partir de diciembre de 2024, pero digamos que ya para enero de 2025 del año pasado yo empecé a reconocer y darme cuenta que había una desalineación entre lo que era mi experiencia y mis expectativas también para con el rol en el que estaba en ese momento. Había algo que realmente no encajaba y ya no era relevante, no estaba realmente cumpliendo con lo que yo quería hacer profesionalmente hablando. Digamos que ya para febrero empezaron también a aumentar las horas de trabajo, reuniones muy largas, levantarme desde muy temprano en la mañana, a veces tener reuniones muy largas en la noche, entonces eran horas muy largas de trabajo. Y ya para marzo, cuando tengo en uno de mis one-on-ones con mi jefa, ya fue cuando yo empiezo a plantearle esta situación sin saber todavía que estaba yo burnt out, pero sí le empiezo a comentar cómo me estaba sintiendo, lo que estaba pensando y empezamos a planificar algunas soluciones o remedios para esto. Entonces empiezo yo a explorar otras oportunidades dentro de la empresa y ya para junio es cuando sí empiezo a reconocer que estoy más allá, estoy sobrellevada y estoy más allá de lo que es un estrés normal y le digo a mi jefa con todas sus letras que estoy burnt out. Allí también ya empiezo, junio, julio, empiezo también a buscar apoyo profesional, psicológico, terapéutico, coaching también. Y entonces empiezo también a ponerle un poco más de límites a mi trabajo y a tomar descansos, no solo pausas activas durante el día, sino también ya empiezo a planificar vacaciones. Lamentablemente para ese momento ya veía yo también un poco respaldo de lo que era el equipo de liderazgo por encima de mi jefa, lo cual me llevaba a darme cuenta que pues por mucho que ella quisiera hacer para ayudar y cambiar la situación, realmente ella no tenía el respaldo para poder lograr hacer ningún cambio. Y yo creo que ese fue un detonante importante para la decisión que yo tomé y yo decidí en ese momento ponerle fin a mis actividades en esa empresa, a pesar de que sentía una incertidumbre gigante porque yo me estaba yendo sin un empleo fijo y sin realmente incluso tener la capacidad mental y la energía para sentarme a pensar qué era lo siguiente que yo quería hacer. Yo simplemente sabía que en ese momento lo que yo sabía era que este empleo me estaba desgastando completamente, que ya no tenía ni siquiera recursos de lo que era mi tanque de gasolina y que necesitaba más bien alejarme y desconectarme de todo para poder volver a encontrarme yo, para poder volver a mi centro y entonces a partir de ahí poder pensar en qué era lo que yo quería hacer. Si yo quería buscar otro empleo, si quería enfocarme en todo esto del coaching y contenido, no sabía. En ese momento realmente no sabía, pero sí sabía que tenía que alejarme, en este caso, de lo que era la fuente de mi agotamiento, que era esa posición. Y esa fue la decisión que tomé y en septiembre le puse pues fin a esa oportunidad laboral. Ahora, esta es mi experiencia personal e incluso la más reciente. No con esto quiero decir o quiero que piensen que es la única manera de superar o resolver este tipo de situaciones. Entonces les quiero dar algunos tips sobre cómo prevenir caer en una situación de burnout y luego cómo, si ya estás en esa situación, cómo manejarlo y superarlo. Entonces, para prevenir, lo primero que tenemos que ser muy conscientes es cuáles son las condiciones laborales que realmente nos favorecen. Y allí es donde podemos abarcar muchas cosas. Ahí abarca
los valores de la empresa, el ambiente, si estoy remota, si estoy híbrida, si estoy 100% en la oficina, la gente que me rodea, cómo es, si es competitivo, si es más bien de trabajo en equipo, cómo es la comunicación, cuál es la dinámica con mi manager, cuál es el estilo de liderazgo, qué tan abierta es la comunicación, etcétera. Y en fin, cómo defines tú también el éxito, cuáles son esas prioridades, cuáles son los no negociables para ti y qué significa el bienestar para ti. A partir de ahí será muy, muy importante establecer límites y no solo establecerlos, sino respetarlos, porque si no, ¿cómo otra persona va a saber cuándo sí y cuándo no aplica ese límite que has puesto? Y eso es lo que realmente te va a ayudar a poder mantener ese famoso bienestar entre la vida personal y la vida profesional. Y como siempre lo digo, lo otro muy importante para prevenir siempre será también tener esa red de apoyo. Y esa red de apoyo no solo los amigos, etcétera, sino también los profesionales, psicólogos, psiquiatras, coaches, etcétera. Ahora, si ya estás en una situación de burnout, pues para manejar esa situación y superarlo, es importante, primero que todo, reconocerlo, saber, identificar que tú estás ya burnt out. A partir de ahí, entonces sí empieza lo que tiene que ver con cuidarte, que allí es donde puedes determinar pues si necesitas más descanso, si necesitas establecer y respetar tus límites, si necesitas apoyo profesional y psicológico, terapéutico de un coach, etcétera. Y también está la parte de entender que no por tomarte unas vacaciones de 3 días o de una semana o de 2 semanas vas a recuperarte de ese burnout. Normalmente recuperarse del burnout toma más o menos la misma cantidad de tiempo que tú has estado expuesto a ese estrés constante. Es importante tener eso en cuenta, al igual que quizás poner distancia. Sí sugiero, como yo lo hice, hablar con tu manager para que entre ambos puedan determinar posibles soluciones y allí puede estar entonces el explorar otras oportunidades dentro de la empresa o también si ves que definitivamente no se ajusta la cultura, la empresa, el liderazgo, el rol a tus necesidades, entonces empezar a buscar también fuera de ese ambiente. Así que comencemos a cerrar este episodio y comencemos el resumen como siempre por la definición. Entonces el burnout ya entendemos que es aquella exposición prolongada a una situación de estrés laboral, pero además es una desconexión completa entre tú y tu ambiente laboral. Entonces, para resolverlo, lo primero será identificar que estoy burnt out y a partir de ahí, entonces, cuidarte, establecer límites, tomar descansos y sobre todo buscar cuáles son las acciones reales a tomar para que puedas dar ese cambio en tu vida. Quiero citar a Brené Brown, que como lo saben es una reconocida investigadora y también escritora estadounidense que habla de muchos de estos temas y la he mencionado en otros episodios. Y ella dice que es de valientes, hay que ser muy valientes para decidir tomar un descanso dentro de una cultura en la cual estar exhaustas se reconoce como un símbolo de estatus. Y ahora sí, para cerrar, como siempre, voy a tomar dos frases, en este caso de profesionales de la salud, unas psicólogas en Madrid y unas psicólogas aquí en México. Esto lo publicaron ellas en sus cuentas de Instagram. Las psicólogas de Madrid dicen, no normalices quemarte, exígete cuidarte. Las psiquiatras mexicanas dicen que el burnout no es una condición que deba normalizarse o ignorarse. Es un llamado de atención para priorizar la salud mental y construir entornos laborables más saludables. Recuerda suscribirte, darle like y compartir con otras personas que se puedan beneficiar de estos aprendizajes y reflexiones. Gracias por haber estado conmigo en el episodio más. Y aquí te dejo una recomendación específicamente para ti, así que dale play.